Las novelas históricas tienen una particularidad. En general tienen una característica en común. Cuando uno va a una librería y va a la sección, a la mesa donde están puestas todas las novelas históricas, es muy fácil notar que la mayoría de las novelas históricas son libros muy extensos, entre 400, 600 páginas, es lo normal en una novela histórica. Ahora ustedes me preguntarán por qué es así. La verdad no sé por qué es así, pero es así. Cuando usted va a la librería, no sé si alguno tiene la costumbre de ir a una librería y comprar libros hoy en día, y va a la sección donde están las novelas históricas, va a notar esto, que son todos libros así, gruesos, de 600 páginas. Ahora, hay historias narradas en la Biblia y hay batallas épicas narradas en la Biblia que con mucha claridad, con mucho detalle y con mucha rigurosidad histórica llevan nada más que, como en el caso de hoy, 29 versículos. ¿Sí? Una batalla épica en tan solo una página y media. ¿Para qué entonces hablar de las novelas históricas? Bueno, porque, como le acabo de decir, hoy nos toca una larga y extensa jornada de lectura, ¿sí? No estamos acostumbrados por ahí a leer 35 versículos como vamos a hacer hoy, y lo vamos a hacer, pero ustedes piensen lo siguiente: si esta historia fuera narrada por un novelista histórico, seguramente sería mucho más amplia. Así que son solo 29 versículos los que vamos a leer en Josué 8, a partir del versículo 1. No sé si alguien lo tiene. Si alguien lo tiene, ¿me puede decir el título que figura en su Biblia? Bien. Martín dijo Jai, así que yo voy a seguir diciendo Jai, por más que sea Ai, pero es más lindo Jai, ¿no? Entramos en esa convención, todos le vamos a decir Jai, listo. Vamos con Jai entonces. Dice así el versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y los mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Versículo 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, subiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios las entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, la prenderáis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y al valle, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres
y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaban puestas emboscadas a las espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron al rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir de a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído al filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Ustedes estarán pensando lo mismo que yo pensé cuando leí por primera vez este pasaje que me tocaba. ¿Qué vamos a hablar de estrategia militar? Eso es lo primero que pensé. Pero vamos a notar que la estrategia militar es lo menos en esta porción. La porción comienza con una conversación entre Dios y Josué. Y ya analizamos en jueves anteriores al rival que estaba, a los que estaban enfrente, al pueblo de Jai. Ya vimos la ciudad, ya vimos cómo era la ciudad, ya vimos que era un objetivo menor en todo aspecto. En cuanto a infraestructura, era menor que Jericó. En cantidad de habitantes, en poderío militar, era escaso. Pero también vimos que frente a este adversario débil se perdió vergonzosamente. Y cuando se pierde por tanto, ¿sí?, y de tal forma es
normal, es natural que aparezca el desánimo y que aparezca el miedo. Y toda la seguridad que se tenía al comienzo, ¿sí?, del capítulo 7 desapareció con la derrota. Derrota en todo sentido, en todo aspecto, bélico-militar y también espiritual. ¿Por qué? Porque malas decisiones nos llevan a malos resultados. Y se tomaron malas decisiones. Una de esa mala decisión está en el capítulo 7, versículo 3. Dice, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Malas decisiones traen malos resultados. Pero no es la única mala decisión que se tomó en el capítulo 7. También vimos otra mala decisión que se tomó, por ejemplo, en el versículo 20. Acán tomó una mala decisión. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Malas decisiones traen malos resultados. Entonces, lo primero que quiero que veamos hoy, el primer punto, se titula planificación divina. La mejor forma de tomar buenas decisiones y de no tomar malas decisiones es que Dios marque el camino. Pasó esto cuando se encontraron contra el problema del río Jordán, ¿sí? Frente al río Jordán se siguió el plan de Dios. Pasó esto también cuando se enfrentaron a las murallas de Jericó. Frente a las murallas de Jericó se siguió el plan de Dios. Pero no pasó esto frente a Jai. Frente a Jai no se siguió el plan de Dios. Y vino la derrota, y vino la vergüenza, y vino el temor. Cuando se sigue el plan de Dios, hay ciertas cosas que están garantizadas. Y la primera cosa que está garantizada es que el plan es efectivo. Tenemos la certeza, antes de comenzar con cualquier cosa, que si la hacemos en lo que Dios marca, en el plan de Dios y dentro del plan de Dios, va a ser efectivo. Se va a conseguir el objetivo. Y mi intención hoy no es tener una clase de estrategia militar, porque ninguno de nosotros nos va a servir para nada en la vida, pero sí podemos repasar así rápidamente cómo fue el plan que Dios ideó para ganar y para derrotar a este pueblo de Jai. En primer lugar, le dijo a Josué que separe los hombres de guerra y Josué separó 30.000 hombres y le dijo que se preparen y que salgan de noche. De esas personas, a 5.000 los mandó que fueran a una emboscada. Que se pongan por detrás de la ciudad, a un lugar ciego, a un lugar que no se vea, que la gente de Jai no las pueda llegar a ver. Y es así que estas personas fueron y se escondieron detrás de la ciudad. Por otro lado, y al mismo tiempo, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se ponía de frente a la ciudad, en el valle, a un lugar en que se pueda divisar que había un ejército. Es así que esto fue de noche, al amanecer, cuando sale el sol, la gente de Jai ve que está el pueblo enfrente, acechando nuevamente a la ciudad. Esto era una estrategia, ¿sí?, que Dios había ideado para el pueblo de Israel y se lo había transmitido a Josué. Y es así que la gente de Jai tomó la iniciativa y dijo, ya los vencimos una vez, los vamos a vencer por segunda vez. Al ver al pueblo que estaba enfrente en el valle, salieron tras ellos, ¿sí? Dejaron todo lo que estaban haciendo y todos los capacitados en pelear salieron
a la batalla, a enfrentarse contra el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel frente a que se venía todo el pueblo de Jai encima? Empezaron a retroceder como si estuvieran perdiendo. Los de Jai se motivaron porque dijeron, estamos por ganar de nuevo la batalla, vamos a ir más fuerte, y fueron todos atrás de ellos, no quedó ni uno. La ciudad quedó totalmente sin ninguna persona que la pudiera proteger. La ciudad quedó también con las puertas abiertas, es así que los que estaban atrás de la ciudad, la emboscada, salieron y se metieron en la ciudad arrasando con todo, quemando todo. Y cuando se dieron cuenta los de Jai que la ciudad se estaba prendiendo fuego, ya era tarde. El pueblo de Israel empezó a avanzar y fueron contra los de Jai. Los que estaban en la emboscada salieron de la emboscada y fueron por detrás del pueblo de Jai y no quedó ni uno vivo. 12.000 personas murieron, todos murieron. Dios provee un plan efectivo, pero no solo provee un plan efectivo, sino que da herramientas. También provee protección divina. Y fíjense, el versículo 1 del capítulo 8 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. El versículo 7 nos habla, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. ¿Sí? Dios nos da esa protección divina. Y la protección divina es una herramienta fundamental para estar seguro, para estar confiado a la hora de poner en práctica el plan. Cuando andamos en el plan de Dios, podemos confiar en su protección divina. Y seleccioné 4 salmos que nos hablan de esto. ¿Sí? El Salmo 5:11 nos habla de que Él es nuestra defensa. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Salmo 144:2 nos habla de que Él es nuestra fortaleza. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Él es nuestro refugio también, el lugar donde nosotros nos podemos esconder, donde nos podemos refugiar, donde nos podemos sentir confiados. Dice Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Él es el que se pone adelante nuestro y enfrenta los conflictos como si fuera un escudo. Salmos 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios garantiza su protección para el cumplimiento de su plan. Ahora, hablamos de una planificación divina en donde hay un plan efectivo y donde hay un protector divino. Y en tercer lugar, también hay un ayudador divino. Dice Hebreos 13:5 y 6, si quieren búsquenlo ese, mientras les comento, Dios te va a ayudar a que su plan, el plan que Él ideó, se realice. ¿Sí? Y fíjense, Hebreos 13, la última parte del versículo 5, dice así, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿A qué les hace acordar esto? A lo mismo que le dijo Dios a Josué. ¿Sí? La misma cita que Dios le hace a Josué. Pero sigue diciendo el autor de los Hebreos en el versículo 6, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y es muy interesante reflexionar sobre el concepto de ayudador, porque este concepto implícitamente nos dice que Dios no va a hacer todo. ¿Sí?
Dios no va a hacer todo. Él va a ayudar a que su plan se cumpla. El único momento en que Dios hace todo es cuando Dios planea, ejecuta y hace nuestra salvación. ¿Sí? Ahora, en la vida cristiana, en la guerra, en el frente de batalla, en los desafíos, en el desarrollo, Dios no hace todo. ¿Sí? Él es ayudador. Dios no es un otorgador de planes sociales espirituales. ¿Sí? Dios no hace todo. No es que Dios hace todo y nosotros nos quedamos expectantes a sobrevivir o a ver lo que pasa, sino que Dios siempre asigna en este plan maestro responsabilidades. Dios es un Dios poderoso para hacerlo todo él solo, pero fíjense, aún siendo un Dios poderoso y que puede hacer todo él solo, Él idea un plan en el cruce del Jordán y el pueblo tuvo su responsabilidad. El pueblo tuvo que seguir un procedimiento. Vamos a los muros de Jericó. Dios podría haber derribado el muro fácilmente, pero utilizó al pueblo y le asignó su responsabilidad. ¿Qué vemos con esto? Dios asignó responsabilidades al pueblo. Dios está para ayudarnos, no está para hacer todo. Fíjense en versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. ¿Y qué dice? Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Dios habló, Josué actuó y Josué obedeció. ¿Y hasta cuándo sostuvo la lanza? Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Josué perseveró en la responsabilidad que Dios le asignó. Y esto no lo van a encontrar en ningún libro de teología, ni ningún comentario sobre el libro de Josué, pero yo, en este contexto que estamos de Argentina, y conociéndolos a ustedes, lo van a entender. Dios no busca planeros, sino que Dios busca siervos que realicen su plan. ¿Sí? Ustedes entienden, no sé si en otro país se entenderá el concepto de planeros, pero bueno, ustedes lo entienden, yo sé que lo entienden. Dios no busca planeros, Dios busca siervos que sean parte de sus planes. Y cuando está alineada la planificación divina con las bendiciones de la protección divina y la ayuda divina, y todo esto está alineado con la responsabilidad asignada por Dios, solo así se llega a la verdadera victoria. Al pueblo de Israel le funcionó así en cualquier objetivo que se le interpuso en el camino, o problema, o desafío a resolver. Planificación divina, alineado con responsabilidad asignada, trae como resultado verdadera victoria. Ahora, ¿cómo tiene que ser la victoria? ¿Y cómo nos tenemos que comportar frente a la victoria? La victoria no tiene que traer arrogancia, egocentrismo, superioridad, ni mucho menos orgullo. La victoria, la verdadera victoria, trae otras cosas. Y seguimos con la lectura que tenemos para hoy, a partir del versículo 30, para terminar el capítulo. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra enteras sobre los cuales nadie alzó hierro,
y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual él escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La verdadera victoria trae adoración, la verdadera victoria trae reconocimiento, la verdadera victoria trae reflexión, enseñanza, instrucción, crecimiento. Fíjense en el versículo 30, ustedes lo tienen ahí escrito, Josué edificó un altar. Y esto nos habla de adoración, esto nos habla de reconocimiento. En el versículo 32 dice, Josué escribió una copia de la ley. ¿Sí? Y esto nos habla de reflexión. Volver a acordarse de lo verdaderamente importante. En el versículo 34 nos dice, Josué leyó todas las palabras, o hizo leer todas las palabras de la ley, y el pueblo escuchaba. ¿Sí? Esto nos habla de enseñanza, nos habla de instrucción, nos habla de crecimiento. Las victorias tienen que traer algo a nuestra vida. Las victorias tienen que acercarnos más a Dios. Las victorias no son para relajarse, sino para crecer. Y como conclusión y como reflexiones finales, el capítulo 8 de Josué es la historia que todos quisiéramos contar. ¿Sí? Es la parte de la historia que todos contaríamos si pudiéramos elegir. Una historia llena de épica, una historia llena de valentía, en el cual las cosas funcionan, ¿sí? Y todo sale bien. Hay un perfecto plan, hay una estrategia, se lleva a cabo de una forma ejemplar y para colmo, para completar el relato, tiene un final increíble y es perfecto. Ahora, el capítulo 8 es la historia que todos quisiéramos contar. Pero hay un secreto para que el capítulo 8 sea la historia perfecta. Y como buen secreto, no está en el capítulo 8, está escondido. Está en el capítulo 7. Y en contraposición, el capítulo 7 es la historia que nadie quisiera contar. ¿Sí? Es una historia llena de vergüenza, de derrota, de impotencia, que fácilmente cualquiera de nosotros trataría de esconder y de ocultar. Pero en el capítulo 7 se encierra el secreto del capítulo 8. Capítulo 7, versículo 26. Y se encierra también el porqué de la perfección del capítulo 8. En la segunda parte, después del punto seguido, dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira. En otra traducción dice, entonces el enojo del Señor se calmó. Si estamos lejos de Dios, la historia es distinta. Si por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que pensamos, nos alejamos de Dios, difícilmente la historia de una victoria verdadera y una victoria perfecta. ¿Sí? Que estas
cosas nos queden en la cabeza y que nos lleven a pensar en cómo está mi vida, ¿sí? Frente a todo esto, ¿sí? Cómo peleo yo mis batallas, cómo llevo a cabo mis luchas, ¿sí? Cómo estoy siguiendo el plan de Dios en mi vida, qué es lo que hago con ello, ¿sí? Y cómo me gustaría contar mi historia. ¿Sí? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos historias en la Biblia que nos hacen ver cómo sos vos, nos hacen entender qué cosas querés vos, cómo te gusta que nosotros nos comportemos, cómo te gusta que nosotros actuemos frente a distintos problemas. Y te agradecemos porque nos dejaste en tu palabra infinidad de ejemplos que pueden ser útiles y prácticos para nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer, te pedimos que nos ayudes a estar en tus planes, que podamos aprender las cosas buenas que tuvo el pueblo de Israel, como aprender de las cosas malas que atravesó el pueblo de Israel para ser mejores cristianos hoy en día. Señor, y honrar y glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que tú intervengas en cada una de nuestras vidas y nos ayudes a mejorar día a día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.